Bueno, buenos días para todos. Vamos a empezar la última clase ya del curso de ingreso en química. Ya vamos a estar viendo cómo hacemos la evaluación, cuándo hacer. Yo les voy a indicar por el campus, ¿no? Siempre que ponga ahí. Para aquellos que hayan bajado los archivos del campus, les cuento que había algunos pequeños errores de tipeo en los archivos, así que se han corregido esos errores y he subido los nuevos archivos. Así que les aconsejo que den de baja, que hayan bajado ya a su computadora y bajen de nuevo los que están puestos ahora, porque esos están correctos, ya han sido corregidos. Bueno, vamos a empezar, como siempre, vamos a hacer un repasito de todas las fórmulas que hemos visto hasta el momento para que empecemos la clase de hoy, que va a ser sales. Los primeros compuestos que vimos eran los óxidos básicos, cuya fórmula general era el metal en su índice 2, el oxígeno y la valencia de ese metal, que se podía simplificar, ¿sí? Para los óxidos ácidos, lo mismo con el no metálico. Luego vimos los hidruros metálicos, en donde teníamos el metal y el hidrógeno con la valencia de ese metal. Recuerden que el hidrógeno tiene valencia 1, por eso no aparecía como subíndice del metal. Luego vimos los hidruros no metálicos, que lo habíamos dividido en dos grupos. Unos eran los hidruros comunes y otros eran los hidrácidos, ¿no? Para los hidruros comunes habíamos puesto el no metal y el hidrógeno con un 3, porque todos esos no metales actúan con valencia 3. Y luego pusimos el hidrógeno y el no metal, pero el hidrógeno con la valencia de ese no metal para incluir ahí el azufre, que trabajaba con valencia 2. Otros 4, fluoruro con valencia 1. Muy bien. Y luego empezamos con los compuestos ternarios, son binarios. Los ternarios, el primero fue el hidróxido, que también lo podíamos asemejar a un compuesto binario, porque dijimos que estaba formado por un metal y por un grupo oxidrilo, siendo este grupo oxidrilo asimilable a un elemento cuya valencia era 1. Por lo tanto, teníamos al metal y los grupos oxidrilos con la valencia de ese metal. Y en la clase pasada, ahí comenzamos a ver realmente los compuestos ternarios y cómo resolvíamos nuestra fórmula. Eran con los oxácidos. Los oxácidos tenían hidrógeno con un índice A que podía ser 1 o 2, dependiendo de si la valencia del no metal era impar o par respectivamente. Luego, el símbolo del no metal, siempre con su índice 1. Y por último, el oxígeno con un subíndice B, que resultaba de sumar la valencia del no metal con la cantidad de hidrógeno, y lo dividíamos en 2, que es la valencia del oxígeno. Así obteníamos ese número que llamamos B largo. Ahí están todos los compuestos que hemos visto hasta el momento. Ahora vamos a agregar esta clase, las sales. Y vamos a empezar por las sales oxigenadas. Es decir, aquellas que poseen oxígeno en su fórmula y que provienen de la combinación de un hidróxido con un oxácido. Hidróxido más oxácido. En la clase pasada, les recuerdo, también hemos visto cómo se ionizaban
los hidróxidos y los ácidos. Dijimos que para los hidróxidos, al disolverse un hidróxido en el agua, la molécula se separaba, ¿sí?, en iones, en un proceso físico, esto es, no hay un cambio químico en la sustancia, sino que simplemente se divide en iones y luego se puede recuperar. Si evaporamos el agua, vamos a recuperar la misma sustancia que habíamos disuelto antes. Como no hay cambio en la naturaleza de la sustancia, es un proceso físico, no es químico. Y los iones que obteníamos eran el catión metal con tantas cargas positivas como su valencia, y luego tantos grupos oxidrilos, cada uno con una carga negativa, como valencia tenga ese metal, ¿no? Ya lo vamos a aplicar a este concepto cuando hagamos la sal. Y por otro lado, los ácidos dijimos que liberaban el catión hidrógeno y el resto de la molécula quedaba como anillo. Como los ácidos que vamos a usar ahora son los oxácidos, si tenemos ejemplos de oxácidos con un hidrógeno para la valencia impar, dos hidrógenos para la valencia par, siempre del no metal, tres hidrógenos para el caso de los ortoácidos y cuatro hidrógenos para el caso de los piloácidos, ¿sí? Tenemos 4 tipos de ácidos para poder combinar con los hidróxidos. Y por supuesto los hidróxidos pueden ser con metales de valencia 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Así que vamos a ir haciendo algunos ejemplos de esta mezcla tan particular de hidróxido con oxácido para poder formar la sal. Entonces vamos a empezar el primer ejemplo. Y vamos a usar la valencia, un metal con la valencia 1. ¿Quién puede ser? ¿El? El hierro tiene valencia 2 y 3. Litio. Perfecto. El litio, que tiene valencia 1, tiene en su conformación en el hidróxido un solo grupo oxidrílico. ¿Sí? Y lo vamos a hacer reaccionar al hidróxido de litio con un oxácido que presente un metal con valencia impar, es decir, que tenga un solo hidrógeno. Por ejemplo, Sí. el Sí. no metal tiene que ser, porque estamos hablando de oxácido. ¿Sí? ¿Valencia cuánto tiene el Impar. boro? El boro tiene valencia 3. Por lo tanto, tiene un solo hidrógeno. Ahora, si tengo valencia 3 para el boro, un solo hidrógeno, 3 más 1, 4. Dividido en 2, 2. Ahí está la fórmula del ácido bórico. ¿Sí? Así se va a llamar. En la nomenclatura tradicional, ácido bórico. Número de stock, borato 3 de hidrógeno. Y la nomenclatura por atomicidad será dioxoborato de hidrógeno. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué va a suceder en esta mezcla de dos soluciones? Hemos dicho que van a estar en estado líquido disueltos en el agua, tanto el hidróxido como el ácido. ¿Sí? Al disolverse en el agua, el litio, vamos a hacer un dibujo para imaginarnos qué es lo que tenemos en nuestro vaso de precipitación, así se llama, el recipiente donde mezclamos, ¿no es cierto?, los reactivos para que suceda la reacción. Acá vamos a tener una solución formada por la mezcla de estas dos sustancias, pero como están en el agua, ¿qué va a pasar con el hidróxido? El litio tendrá una carga positiva porque se transforma en un catión, y luego el oxidrilo, ¿sí?, que es el anión de ese hidróxido, uno solo, que es lo que tiene el hidróxido. Y por otro lado, el ácido. ¿Qué liberaba el ácido? Catión de hidrógeno, y por otro lado, el anión
que le vamos a llamar de borato, ya lo vamos a nombrar, vamos a ver la nomenclatura, ¿sí? Quiere decir que en la solución mezcla de las dos sustancias que queremos hacer, existen en realidad 4 especies. Especies que comenzamos se disociaron en iones. ¿Y qué va a suceder en esta mezcla? Fíjense estas dos sustancias que tengo acá. Si nosotros uniéramos el oxidrilo, esto, con el protón. Este protón, catión de hidrógeno, se va a unir al oxígeno porque se traen sus cargas. Y se neutralizan esas cargas cuando se une el oxígeno al hidrógeno. ¿Y qué formamos? Agua. ¿Sí? Es decir, acá, en la reacción de formación de la sal, se llama reacción de neutralización porque los hidrógenos del ácido, que libera el ácido, se unen a los oxidrilos que libera el hidróxido para formar un subproducto que es el agua. Y lo vamos a escribir acá. ¿Sí? Es decir, hay un producto que va a ser la sal que queremos encontrar y otro producto diferente, un subproducto que es el agua. ¿Sí? Ahora me queda solamente formar la sal. La sal va a estar formada ahora por el catión litio y el anión borato. La IUPAC nos pide que cada vez que escribamos la fórmula de una sal, vamos a escribir siempre, en primer lugar, al metal. Por lo tanto, vamos a escribir litio y recién el anión. ¿Sí? El anión siempre respetando el orden que está escrito en el ácido. ¿Alguna pregunta para hacer? ¿Vamos bien? Entonces, cada vez que nosotros hagamos reaccionar un hidróxido con un ácido, el oxidrilo del hidróxido va a reaccionar con el catión hidrógeno del ácido para formar agua. Es un subproducto de la reacción. Y la sal se va a formar con el catión metálico, que lo escribo en primer lugar, y luego el anión proveniente del ácido. En este caso, como estamos usando un oxácido, ¿sí? En el caso del boro, vamos a escribir el boro con los dos óxidos. Como cada uno de ellos tiene una sola carga, ¿sí? Con uno de cada uno, ya estamos cumpliendo con la neutralización de las cargas eléctricas de ambos iones. Es lo que perseguimos. Antes que veíamos los compuestos binarios, que se saturaran las valencias, ¿se acuerdan que no quedaran valencias libres? Acá lo que vamos a buscar es anular las cargas eléctricas. Yo tengo que tener siempre en la sal la misma cantidad de cargas eléctricas positivas que cargas eléctricas negativas. ¿Sí? Perfecto. Veamos otro ejemplo. Vamos a usar ahora un metal que tenga valencia 2. Recién dijiste el hierro. El hierro, hemos dicho que tiene valencias 2 y 3, lo vamos a hacer ahora con valencia 2. Por lo tanto, el hidróxido va a tener un hierro y 2 grupos oxidrilos. A esto le vamos a sumar un ácido que tenga un no metal con valencia impar, es decir, que tenga un solo hidrógeno. Por ejemplo, el ácido nítrico. A ver, ácido nítrico. Si yo digo ácido, lo primero que escribo es el hidrógeno. Y como es nítrico, ¿sí? Vamos a poner el nitrógeno y el oxígeno. Adelante, ¿cómo está? Y aprovecho ahora para decirles
esto que no les había contado, que les va a ser de utilidad para escribir las fórmulas. Cada vez que yo tenga una fórmula con un no metal, ¿sí? Y ese no metal termine su nombre en oso, en ico, en ito o en ato, que ya vamos a ver ahora cuando nombremos las sales, estas terminaciones significan que el compuesto lleva oxígeno. Sí o sí le tengo que poner el oxígeno, ¿sí? Entonces, si el no metal termina en oso, en nico, en ato, lleva oxígeno. Esto para la nomenclatura tradicional. En cambio, si el no metal termina en uro o en hídrico, no lleva oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para la nomenclatura tradicional nos va a ser de utilidad esta referencia. Si termina el nombre del no metal en oso, ico, ito, ato, lleva oxígeno. Si termina en uro o en hídrico, no lleva oxígeno. Como yo dije, ácido nítrico termina en ico, entonces con ico le tengo que poner oxígeno. ¿Sí? Y ahora vamos a escribir la fórmula en forma correcta. ¿Cuánto va a valer el subíndice A para el hidrógeno? Pues, si la valencia del nitrógeno es 5, porque termina en ico, que es la mayor, es impar, va a tener un solo hidrógeno. Ahora, 5 más 1, 6, dividido en 2, de 3. Ahí está la fórmula del ácido nítrico. Estamos aplicando todo lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿sí? Fíjense que no podemos hacer un oxácido si no sabemos el correspondiente anhidrido. No podemos hacer un hidróxido si no sabemos el óxido básico. Y ahora no podemos hacer la sal si no sabemos armar las moléculas del hidróxido y del oxácido respectivamente. Es toda una cadena que tiene que seguir un orden en el conocimiento. Bueno, veamos qué pasa ahora con este nuevo ejemplo. Vamos a hacer nuestro tachito, nuestro recipiente de reacción. Vamos a poner el vasito del precipitado acá, y donde vamos a colocar nuestras soluciones. ¿Y qué vamos a tener acá? En primer lugar, el hidróxido ferroso, que es la menor valencia, que libera el catión hierro con 2 cargas positivas y luego 2 grupos oxidrilos. ¿Sí? Porque el hidróxido ferroso tiene 2 grupos oxidrilos. Y por otro lado, el ácido nítrico, que libera un catión hidrógeno y un anión con una carga negativa, se llama nitrato. Ya lo vamos a sistematizar a nombre de los aniones en la sal. Fíjense ustedes que con esto que he escrito yo acá, puedo formar solamente una molécula de agua, pero me queda un grupo oxidrilo sin poder reaccionar, porque no tengo más catión hidrógeno. Y lo que nosotros queremos hacer acá son sales neutras. ¿Qué significa neutras? Que ya no quedan oxidrilos de la base libre ni cationes hidrógenos del ácido libre. Que todos esos oxidrilos de la base y los cationes hidrógenos del ácido van a ir a formar agua. No puede quedar ninguno. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que este oxidrilo forme agua? Necesitamos un hidrógeno más. Pero para poner un hidrógeno más, necesito colocar otro nitrato, porque no vienen los
cationes con el nitrato. Esto significa que vamos a observar cuántos oxidrilos provienen de los hidrógenos provienen del ácido. Y vamos a colocar factores de la base se igualen a los cationes de hidrógeno del ácido. ¿Sí? Entonces, si tengo un solo hidrógeno, colocaremos un 1 acá, no hace falta. ¿Sí? Y como tengo dos oxidrilos, lo escribo acá. ¿Sí? Intercambio, como siempre hemos hecho, los subíndices y los coloco como coeficientes para igualar la cantidad de glucósido para la cantidad de hidrógeno. Una cosa que tengo que advertirles es que la suma en cualquier ecuación es conmutativa. ¿Qué era eso? Que yo puedo escribir primero cualquiera de los dos. No hace falta escribir primero el hidróxido y luego el ácido. Puedo escribir el ácido y después el hidróxido que lo van a estar en la misma condición. Porque esto es una ecuación matemática, ¿sí? En donde la flecha representa al igual, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Ya tengo entonces escrita correctamente la fórmula del hidróxido, la fórmula del ácido. Tengo escritos los coeficientes para igualar la cantidad de oxidrilos con cationes de hidrógeno. Ahora vamos a escribir el producto. El primer producto que tengo es 2 moléculas de agua. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Primero el hierro y luego el anión, pero repetido 2 veces. Por eso lo voy a poner entre paréntesis a todo el anión y le pongo un subíndice 2, que significa que está repetido 2 veces en esa sustancia. ¿Vamos bien? ¿Quieren preguntar algo? Lo mismo ocurriría en otro ejemplo que vamos a escribir ahora. Si tuviéramos un hidróxido, por ejemplo, el hidróxido de sodio, un solo oxidrilo, y le sumamos el ácido carbónico. A ver, ácido carbónico, ácido hidrógeno. Carbónico es porque es con carbono y termina en ico, lleva oxígeno. Y como es ico, la mayor valencia o la única, en el caso de no metales, ¿se acuerdan que contenían una única valencia terminaban en ico? Entonces, el carbono tiene valencia 4. Muy bien. Si es 4, es par. ¿Cuánto hidrógeno? 2. 4 más 2. ¿Se dan cuenta cómo estamos escribiendo las fórmulas de los hidróxidos? Es lo más complicado. Porque esto es simplísimo, el hidróxido. El problema es con las musas. Miren, ahora en este caso tengo un solo oxidrilo para 2 hidrógenos. Entonces, ¿cómo vamos a igualar la cantidad de hidrógeno con los oxidrilos? Ya no me hace falta el tachito. Intercambiamos. A ver, si acá tengo un 1, tendría que poner un 1 acá. No lo escribo. Pero acá tengo un 2, por lo tanto vamos a poner 2 acá. De esta manera tengo 2 oxidrilos y 2 hidrógenos. ¿Cuánto de agua vamos a formar? 2, perfecto. Con 2 cationes de hidrógeno y 2 oxidrilos formamos 2 de agua. Y ahora escribimos la sal. Primero, el sodio. ¿Cuánto de sodio tenemos acá? Los 2. Entonces, en ese 2 lo vamos a poner como subíndice, porque ahora unimos la sal, ¿no es cierto? En un solo compuesto. Ya no están separados como antes. ¿Y qué me quedó de acá? Carbono, oxígeno 3. Y ahí está escrita la sal fórmula. ¿Sí?
Una reacción interesante que después la vamos a volver a utilizar. He escrito estos dos ejemplos para que vean que la igualación se puede hacer aumentando la cantidad de ácido o aumentando la cantidad de hidróxido según se necesite. Muy bien. Pero vean ustedes. Supongamos tener el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio tiene dos oxidrilos, porque la valencia de calcio es 2. Y le vamos a sumar el ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. ¿Sí? Estamos secuenciando el nombre para ver qué escribimos. Si es oso, aparte de indicar que lleva oxígeno, me está indicando la menor valencia. Y para el azufre, la menor valencia, cuando actúa con el oxígeno, es 4. ¿Se acuerdan? 4 y 6 tenían el azufre. Entonces, 4, ¡pa! Llevamos 2 y 4 más 2, 6. Dividido en 2, de 3. ¿Sí? Ahí está la fórmula del ácido sulfuroso. ¿Cuántos grupos oxidrilos hay? ¿Y cuántos hidrógenos? 2, ya está igualada. No hace falta colocar ningún coeficiente. Por lo tanto, ¿cuánto de agua vamos a tener? 2 de agua. Perfecto. ¿Y cómo va a estar constituida esa sal? Primero, el calcio, no solo, y luego el sulfito, así se va a llamar, el anión que proviene del ácido. Listo, uno solo de cada uno, porque es lo que tengo. ¿Sí? Fíjense ustedes que si nosotros lo dibujáramos en nuestro vasito, deberíamos tener acá el calcio con 2 cargas positivas, porque hay 2 oxidrilos, y los 2 oxidrilos que se liberaron en la solución, de parte del hidróxido. Y del ácido vamos a tener el anión con 2 cargas negativas. ¿Por qué 2 cargas negativas? Porque han liberado 2 cargas positivas en los cationes hidrógenos. ¿Sí? De tal manera que estas dos forman agua, y me queda un calcio y un anión para formar la sal. ¿Estamos bien? Bien. Y voy a usar un ejemplo más que tal vez sea uno de los más complejos que nos podemos encontrar para que no llenemos tanto en la pizarra, porque siempre vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a poder interpretar lo que tenemos en la formación, en la ecuación de formación de las sales oxigenadas. Sales oxigenadas neutras, ¿no? Siempre debo tener presente que son neutras. Es decir, todos los oxidrilos de la base y todos los hidrógenos del ácido a la formación de agua. Vamos a escribir, por ejemplo, el hidróxido de aluminio. El aluminio tiene valencia 3, por lo tanto, el hidróxido va a tener 3 grupos oxidrilos. Y vamos a hacerlo reaccionar con el ácido sulfúrico. Sulfúrico ahora. A ver. Ácido sulfúrico. Pero ico también es mayor valencia, que era 6. 6 es par. 2 hidrógenos. 6 más 2, 8, dividido en 2, de 4. Y fíjense lo que tengo acá. 3 oxidrilos, 2 hidrógenos. ¿Cómo igualamos? Intercambiamos esos subíndices y los colocamos como coeficiente. A este 2
lo coloco acá, este 3 lo coloco acá, de tal manera que 2 por 3, 6 oxidrilos, 3 por 2, 6 cationes de hidrógeno. ¿Cuántos de agua formamos? 6 de agua. Porque son 6 oxidrilos, 6 cationes de hidrógeno. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quedó para formar la sal? Primero, el metal. ¿Cuántos? 2. Y por último, el anión. ¿Cuántos? 3. 3 veces el anión. ¿Sí? Espectacular. Miren, yo voy a escribir acá al costado este caso particular en donde lo que en realidad deberíamos haber hecho era, si el sulfato tiene 2 cargas negativas, iba para el calcio, pero como el calcio tiene 2 cargas positivas, iba para el sulfato, y esos 2 han sido simplificados, porque yo podría haber puesto calcio con 2 cargas positivas, el sulfito con 2 cargas negativas, y este 2 debería venir al calcio y ese 2 debería venir al sulfato, porque si se han dado cuenta, hemos estado intercambiando ya no valencias, sino cargas eléctricas. Fíjense, una y una, 2 y una, 2. ¿Lo ven? Es decir, las cargas eléctricas de los iones ahora pasaron a cumplir la misma función que tenían las valencias antes, y al intercambiarlas obteníamos la fórmula de la sal. Pero acá lo que hicimos fue simplificar. ¿Sí? Es decir, esta forma es la tercera forma de escribir la fórmula que tenemos de la sal. ¿Cierto? Podríamos hacerlo a través de la suma, como lo estaba haciendo. Podríamos hacerlo a través de las cargas eléctricas, como lo estaba haciendo nuestro vasito. O podemos hacerlo directamente de esta manera, intercambiando cargas y simplificando. Entonces, de esto yo quiero que ustedes me digan cómo vamos a obtener la fórmula general de la sal oxígena. ¿Qué es lo que tiene como elementos la fórmula de la sal? El primero es un metal. Muy bien. Luego, un no metal. Y por último, el oxígeno. ¿Sí? Dentro de la fórmula de la sal, metal, no metal y oxígeno. Fíjense ustedes, hagamos la comparación. Nos vamos a diferenciar de todo esto. Esto es solamente metal-oxígeno, no metal-oxígeno, metal-hidrógeno, no metal-hidrógeno, metal-grupo oxidrilo, hidrógeno, no metal-oxígeno, y ahora tengo metal, no metal-oxígeno. No hay dos fórmulas que tengan el mismo elemento. ¿Sí? Si comparamos todo lo que hemos estado viendo, siempre hay una diferencia entre los elementos que forman al compuesto. Y ahora vamos a buscar los subíndices que le corresponden a uno de esos elementos que forman la sal. Busquemos el subíndice para el metal. Ojo, ¿no? Porque lo simplificamos aquí. ¿Sí? En realidad debería ser el 2, nada más está simplificado. A ver, ¿quién me dice cuál es el número que debería tener el metal? ¿Cuántos se encuentran ahí ustedes? 1 o
1 o 2. ¿Y de qué depende el 1 o el 2? De la valencia del Metal. No metal. del no metal. Claro. Porque cuando el no metal tiene valencia impar, acá hay un 1. Y cuando el no metal tiene valencia par, hay un 2. Acá también nada más está simplificado. Y acá también, ¿cierto? Es decir que, en realidad, el subíndice del metal no es otra cosa que el mismo subíndice que tenía el hidrógeno en los ácidos. ¿Sí? Y si hiciéramos un ejemplo con algún caso especial de los ácidos que tienen 3 o 4 hidrógenos, ahí tendríamos que poner el 3 o el 4. ¿Sí? Es decir que el subíndice que lleva el metal en las sales es el mismo subíndice que lleva el hidrógeno en los oxáceos. En algún caso se va a poder simplificar acá y ya vamos a ver cómo expresamos eso. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿cuáles son los subíndices que tienen los aniones? El no metal, siempre 1. Y para el oxígeno, ¿cómo hacíamos? Fíjense acá. Esto, ¿sí? Ya hemos puesto el metal, que es A. Ahora nos falta poner estos 2. Para el no metal, siempre 1. ¿Lo ven? Y para el oxígeno es B. ¿Por qué? Porque siempre hemos traído la misma estructura de los ácidos para formar el sal. Es decir que yo acá tengo no metal oxígeno B, porque todo ese anión proviene de los ácidos, de la misma fórmula de los ácidos que hemos escrito antes. Pero con un agregado. ¿Cuál agregado? El anión tiene a veces un subíndice que es fíjense de dónde proviene ese subíndice. S2 de la valencia del metal. Entonces acá le vamos a poner la valencia del metal. ¿Sí? La valencia del metal. Y cuando A del metal y la valencia del metal sean pares, lo vamos a simplificar. ¿Se dan cuenta cómo es la fórmula? Miren, yo quiero comparar, antes de que escriban nada, no tienen la cámara. Yo quiero comparar esta fórmula con la de los oxácidos. La de los oxácidos tenía el hidrógeno, el no metal, el oxígeno y tal. ¿Sí? Esta fórmula y esta fórmula son exactamente iguales, con la única excepción de que en vez de hidrógeno ahora tengo metal. O sea, pero ¿y la B? Bueno, si yo pusiera esto, ¿qué número tendría que poner acá? La valencia del hidrógeno. ¿Cuánto es? 1. O sea que no la escribo. ¿Se dan cuenta que estas dos fórmulas son iguales? Nada más que acá va el metal con su valencia, en cambio acá va el hidrógeno que valencia 1, que no la escribo. ¿Se dan cuenta? Son las mismas. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Todos los compuestos binarios que hemos visto, los que tienen 2 elementos, para obtener la fórmula, lo único que hago es intercambiar sus valencias y simplificar cuando sea posible. En cambio, para los compuestos ternarios, excepto los hidróxidos que hemos considerado binarios, ¿cierto? Para los oxácidos y para las sales, tengo esta estructura en donde para los oxácidos hay hidrógeno y para las sales hay metal.
Y por supuesto que si hay metal que tienen distintas valencias, debo expresar en el anión esa valencia con este, ¿no? Y cuando yo tenga la valencia y a pares, pues lo significaré. Hay dos fórmulas generales, entonces. Uno para los binarios y otro para los ternarios. Y se acabó. No hay otra forma. ¿Sí? Los binarios, intercambio de valencia cuando sea posible. Los ternarios, pongo el elemento con el subíndice A y el anión con el oxígeno subíndice B. Y si tuviera valencia, si fuese el metal, voy a ponerle la valencia y simplificarlo con A cuando sea posible. Listo. Dos formulitas se tienen que acordar. Vamos a escribirla acá. Sales oxigenadas. Vamos a escribir el metal, su A, y luego el no metal, el oxígeno B, con la valencia de ese. Todos estos binarios. Vamos a escribirlo a estos dos como un elemento A, un elemento B y las respectivas valencias. La valencia de A y la valencia de B. Si A es metal y B es oxígeno, será un óxido. Si A es metal y B es hidrógeno, será un hidruro. Si A es no metal y B es oxígeno, será un hidruro, dije, un óxido ácido. Y si este A es no metal y B es un hidrógeno, o al revés, dependiendo de qué tipo de hidruro sea, será el hidruro no metálico. ¿Sí? Así son todos. Y acá hay que tener en cuenta que lo incorporo a este binario porque dijimos que podíamos tratarlo el grupo oxidado como si fuera un elemento de valencia. ¿Sí? Y estos dos, ¿sí? Tengo ABC ahora. Acá A, acá B y acá la valencia. ¿Listo? Si hay hidrógeno, esto vale mucho. Y tengo los oxáceos. Si hay un metal, pondré la valencia de ese metal y si se simplifica con A, dos formulitas para acordarme y con eso conozco todas las fórmulas de los compuestos que hemos estado viendo. Nos faltan las sales no oxigenadas, que buena noticia, gracias a Dios, es binaria. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Intercambiando la valencia y se acabó el problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Me está faltando? La nomenclatura, ¿verdad? Ya sabemos cómo escribir la ecuación, sabemos cómo escribir la fórmula, ya que estoy haciendo hincapié en estas dos palabras, quiero aclararles algo. Si en un ejercicio les pedimos que escriban la fórmula de cualquier compuesto y ustedes escriben la ecuación, que al final encuentran la fórmula que se les pide, a lo mejor la ecuación está correcta, pero esa no es la respuesta a lo que nosotros pedimos, ¿sí? Porque lo único que estamos pidiendo es fórmula, no ecuación. Y ustedes me están dando a entender que no saben qué es fórmula y que confunden una fórmula con una ecuación. Si les pedimos fórmula, es fórmula y punto. Si le pedimos ecuación, es toda la ecuación con reactivos, producto, igualado y todo lo demás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre les suelo hacer un mal chiste a los chicos, les digo, es como si yo les preguntara, ¿cómo te llamas? Y me contestan
17 años. Es cierto, tiene 17 años, pero no es lo que yo le pregunté. ¿Sí? Contésteme lo que yo le pregunto. Si le pregunto el nombre, la respuesta tiene que ser el nombre. Si le pregunto la edad, la respuesta tiene que ser la edad. Lo mismo acá. Si le pregunto la fórmula, la respuesta tiene que ser fórmula. Si le preguntamos ecuación, la respuesta tiene que ser la ecuación. ¿Estamos de acuerdo, no? Por eso cobra más repetidamente en cada clase. Perfecto, vamos con la nomenclatura. Como siempre, estos son los hidruros no metales, ¿de acuerdo? Todos los demás tienen que. Muy bien. En la nomenclatura tradicional, vamos a escribir primero el nombre del anión, siempre de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Primero el nombre del anión y luego el nombre del metal. En el nombre del anión, si termina en oso, lo vamos a cambiar por ito. Ahí apareció esa reglita, ¿sí? Si terminaba en oso el nombre del no metal, ahora va a terminar en ito. Y si terminaba en ito, ahora va a terminar en ato. Entonces, la nomenclatura tradicional cambia. Oso por ito e ico por ato en el caso del no metal. Este era el ácido bórico. Si cambio ico por ato, ahora esto es el borato. ¿Sí? Ya no es más bórico, sino que es borato. Y luego nombramos al metal de la misma manera que lo hemos nombrado en el hidróxido. De la misma manera que lo hemos nombrado en el óxido básico. Porque para los metales tengo una sola línea de nomenclatura, no cambio nunca nada. Para los óxidos, para los hidruros, para los hidróxidos y para las sales, el metal siempre cumple con la misma regla en la tradicional, ¿sí? Que si tiene una única valencia, no le cambio el nombre, y si tiene dos valencias distintas, termina en oso la menor y con la mayor, y se acabó, ¿sí? O sea que los metales no van a ser problemas para nombrarlos. El problema se da en el no metal, porque tengo que terminarlo, cambiarle la denominación, oso, polito y coporato. Entonces, como este es el hidróxido de litio, acá será borato de litio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos con el segundo. Nombramos al anión. Proviene del ácido nitroso. ¿Se acuerdan? Que el nitrógeno acá actúa con valencia 4. Perdón, con valencia 5, nítrico. ¿Sí? Ácido nítrico, perdón. Si tengo el ácido nítrico, ahora será nitrato. Nitrato. El hidróxido es ferroso. Nitrato ferroso. ¿Sí? Vamos con este. El ácido es carbónico. Por lo tanto, esto será carbonato. Carbonato de sodio, porque el sodio tiene una única valencia. En este caso es el ácido sulfuroso. Ahora sí, esto va a ser el sulfito. Se acorta más todavía el nombre, ¿sí? Sulfito de calcio
el calcio tiene una única valencia que es 2, sulfito de calcio. Y como este es el ácido sulfúrico, esto será el sulfato de aluminio. Entonces, para la nomenclatura tradicional, se le cambia al no metal la terminación oso, porito y coporato en el anión, y para el metal se respeta el nombre que ya le pusimos desde los óxidos para acá, ¿sí? Siempre con la misma nomenclatura. Nomenclatura numeral de stock. Se nombra al no metal terminado en ato en todos los casos. No importa la valencia que tenga, no importa absolutamente nada. Todos los no metales se van a terminar en ato, ¿sí? Pero, y el metal sin cambiar el nombre. Lo único que vamos a agregar es, entre paréntesis, con números romanos, la valencia del no metal y la valencia del metal. Entonces, el borato está actuando con valencia 3. Del litio, que actúa con valencia 1. ¿Sí? Entonces, esta nomenclatura va a tener siempre en el no metal la terminación A. Por favor, les ruego, no mezclen las nomenclaturas, ¿sí? No me vayan a poner acá sulfito 4, porque hito es para la nomenclatura tradicional y ese 4 es la nomenclatura numeral de stock, porque este se va a llamar sulfato 4, aun cuando en la tradicional termine en hito. Entonces, sigamos. El nitrato ferroso se va a llamar nitrato cíclico de hierro 2, que son las valencias del nitrógeno y el hierro respectivamente. El que le sigue, carbonato 4 de sodio 1. En el sulfito de calcio me han dicho que va a ser sulfato 4 de calcio 2. Y el último será sulfato 6 de aluminio 3. Sí, les ruego por favor que no mezclen las reglas de nomenclatura. Ya saben que para la numeración la terminación va a ser A, independientemente de la valencia que presente el nombre. Y nos queda la nomenclatura por atomicidad.
que es la más fácil, la más linda, porque leo la fórmula con subíndices y elementos, siempre de derecha a izquierda. Con el nombre puedo escribir fácilmente la fórmula o con la fórmula puedo escribirle rápidamente el nombre. Entonces vamos a empezar a leer cada uno de estos. Al oxígeno lo vamos a nombrar como oxo, igual que en los oxáceos, ¿cierto? Oxo. No óxido, porque la palabra óxido era para estos dos. ¿Sí? Óxido básico, óxido. Acá se nombran como oxo. Luego, el no metal terminado en ato, siempre terminado en ato. Y por último, el metal, sin cambiar el no. Sin cambiar el para ir leyendo por orden, ¿no es cierto? Subíndice, elemento, en ese orden, de derecha a izquierda. Acá no hay problema, pero acá está apareciendo un nuevo subíndice que antes no lo tenía que nombrar. Cada vez que tengamos un 2 como subíndice del anión, lo vamos a nombrar con el prefijo bis, bis con B larga. Ya no bi como lo nombrábamos en los óxidos. ¿Sí? Al bi se lo reservamos al oxígeno. Este 2, que está para el anión, se va a llamar bis. Este 3 se va a llamar tris. No tri, sino tris. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se nombran en la atomicidad. Oxo, borato de litio, porque en el caso del metal, cuando tenga un 1 de su índice, no lo nombro el mono. ¿Se acuerdan? Siempre lo hemos repetido ese. Vamos acá, a ver si me siguen. Bis, oxo, nitrato de hierro. ¿Vamos bien? En el que sigue, trioxocarbonato de disodio. ¿Sí? El que sigue, trioxosulfato de calcio. Tris, tetraoxosulfato de dialuminio. ¿Sí? Es sencillísima porque vamos paso por paso colocando el nombre del subíndice y luego el del elemento, respetando el hecho de que al oxígeno lo llamamos como oxo y al no metal lo terminamos en ato. Al metal no le cambiamos absolutamente. ¿Sí? Sencillísima es, aunque resulte un nombre largo, parece nombre alemán, palabra larguísima, pero es muy sencillo seguir esta regla. Le ponen ustedes los nombres, si hay alguna duda me preguntan. No le hace frío, ¿no? Hasta que se vaya el calor de las paredes, no vale estar al aire libre.
Si tienen dudas sobre algún nombre en la nomenclatura por atomicidad, para que no la anoten en forma errónea, me preguntan. Profe, por ejemplo, en el caso que incluye bis o tri, ¿eso va junto con la otra parte o solo separado? Es separada. Bis, por ejemplo, en este caso sería bis trioxo, ¿sí? Bis trioxo, bis es una palabra, trioxo es otra, nitrato es otra, de hierro. Bien, ¿estamos completos ya? Eh, Conocemos las sales oxigenadas, vamos a hacer, les propongo algunos ejercicios para que los vamos haciendo, luego vamos a hacer un pequeño recreo y vamos a ver los últimos compuestos en la próxima hora. El ejercicio que yo les propongo es un poquito largo, pero bien completo, porque les pido que me elijan un metal con una valencia en particular. A ver, díganme un metal con una valencia cualquiera. Calcio. Calcio. La valencia es 2. Y un no metal. El flúor. El flúor. Con valencia 1. ¿Sí? Entonces, con esos dos elementos van a ser lo siguiente. Primera ecuación. Calcio más oxígeno para formar el óxido refractivo. Luego, flúor más oxígeno para formar el óxido ácido. ¿Sí? Acá el óxido básico y acá el óxido ácido. Tercera ecuación. Al óxido básico lo van a hacer reaccionar con agua para obtener el hidróxido. Y al óxido ácido que han obtenido, lo van a hacer reaccionar con agua para formar
el oxácido. Y la última reacción será el hidróxido más el oxácido para formar la sal oxigenada neutra más óxido, puede ser más hidróxido y oxácido y la sal. Si ustedes quieren, también podrían hacer con el calcio y con el flúor los hidruros, el hidruro de calcio y el ácido fluorídrico, porque va a ser con el flúor, ¿se acuerdan? Caso especial con hidrácido, ¿no? También podríamos agregarle esas dos ecuaciones más y hemos dado un paseo por todas las fórmulas que hemos visto. A cada producto que van obteniendo, lo van a dar con todos los números. Vamos a retener un poquito la grabación porque este es trabajo de ustedes. Después veremos cómo resolvemos. Vamos a resolver entonces el ejercicio, así seguimos con la teoría y ya terminamos el curso. Habíamos elegido al calcio con valencia 2 y dijimos que íbamos a hacer el óxido básico. Para ello vamos a escribir como fórmula al calcio y al oxígeno. Como ambos tienen valencia 2, las valencias se simplifican y necesitaremos colocar un 2 en el producto y tener calcio reactivo para igualar la ecuación. Para el caso del flúor, el óxido ácido se va a formar con flúor y oxígeno. El flúor tiene valencia 1, por lo tanto, al intercambiar las valencias, me va a quedar esa como fórmula del anhidrido. Para igualar un 2, esto tiene que estar bien escrito, el flúor, porque es diatómico, entonces con un 2 adelante, va a igualar el. Luego, con el óxido básico que hemos obtenido, y acá les voy a hacer una aclaración. La fórmula que yo tengo que poner en esta ecuación es esta. Este 2 no es fórmula, es coeficiente. Ese 2 no forma parte de la fórmula. Solamente es un coeficiente para igualar esa ecuación. ¿Sí? Por favor, no trasladen los coeficientes porque los coeficientes deben ser aquellos que se necesitan para igualar esa ecuación en particular. Una vez que hemos escrito el óxido, ahora estamos en condiciones de escribir el hidróxido. Como el calcio tiene valencia 2, con 2 oxígenos vamos a tener la fórmula del hidróxido y fíjense que ya está igualada, porque tengo 2 hidrógenos reactivos y producto. Luego, con el óxido ácido, de nuevo, el 2 no es parte de la fórmula, solamente llevo la fórmula, vamos a escribir el oxácido. Y ese oxácido tiene hidrógeno, flúor y oxígeno. Como la valencia del flúor es 1, lleva un solo hidrógeno. 1 más 1, 2, divide en 2 de 1. Ya estaría la fórmula escrita. Lo único que nos va a hacer falta es escribir 2 coeficientes para igualar la ecuación. Por último, vamos a escribir el hidróxido y el oxácido para obtener
la sal. Pero para eso, lo primero que hacemos es igualar la cantidad de oxidrilos con los hidrógenos. Como tengo dos oxidrilos y un solo hidrógeno, necesito dos de ácido para formar dos moléculas de agua. Y acá vamos a tener el calcio y luego el anión, flúor oxígeno, pero a esto he repetido dos veces porque tengo un 2 de coeficiente. ¿Sí? Y ya está igualado. Le ponemos los nombres. Óxido de calcio, siempre vamos a ir en el tradicional numeral de Stokes y atomicidad, ¿no? Óxido de calcio 2, monóxido de calcio. Anhidrido fluórico. El flúor tiene una única valencia, por eso termina en hidro. Óxido de flúor 1, monóxido de difluoro. Hidróxido de calcio 2, dihidróxido de calcio. Ácido fluórico. Fluorato 1 de hidrógeno, monoxofluorato de hidrógeno. Y la sal se va a llamar, si era ICO, ahora va a cambiar a ATO, la tradicional, fluorato de calcio, fluorato 1 de calcio 2 y bis monoxofluorato de calcio. A tener en cuenta que este 2 está por afuera del paréntesis, no pertenece al oxígeno, no puedo decir bioxo, sino que es bismonoxo. ¿Está claro? Bismonoxo fluorato de calcio. ¿Sí? Lo que les queda a ustedes, van a tener ejercicios en el campo, por supuesto, un invitado de ejercicio, pero si ustedes quieren practicar en la casa, hacen esto, eligen un metal, un no metal, y pueden hacer todas las ecuaciones que ustedes quieran, poner nombres, y así van a ir activando la memoria para fórmulas y nombres. Fluórico, porque el flúor no metal con valencia única termina en ICO. En la tradicional, ¿no? Muy bien. Lo único que nos está quedando son las sales no oxigenadas. Neutras. Esto es ácido glucémico. Con todos los oxidrilos de la base van a ir a formar agua. Es decir, que tengo que igualarlos previamente. Las sales vienen de un hidróxido, ¿sí? Es decir, este compuesto que tengo acá, que era un ácido. La ionización va a ser exactamente igual que la que estuvimos viendo para las sales oxigenadas. Recuerden que el hidrácido no tiene oxígeno, por lo tanto es un compuesto binario, se va a disociar el catión hidrógeno más el anión, que es un no metal, solito, sin oxígeno. Entonces vamos a hacer los mismos ejercicios que vimos recién. Pongamos un metal con valencia 1 para formar el hidróxido. Puede ser el cobre. En este caso es el hidróxido cuproso, hidróxido de cobre 1 o monohidróxido de cobre. Y lo vamos a hacer reaccionar con
el ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno. Nuevamente vamos a tener que hay una disociación del hidróxido en metal con carga 1 positivo y el oxidilo 1 negativo. Y para el ácido, de nuevo, la división es el catión hidrógeno y el anión, que es solamente el no metal. Entonces, el oxidilo con el hidrógeno va a formar agua. Y ahora vamos a escribir la fórmula de la sal. Siempre comenzamos por el metal. En este caso, cobre y luego flúor. ¿Sí? Como ambos tienen valencia 1, hemos dicho que al ser un compuesto binario, intercambiamos las valencias. Listo, me queda así como está. Y vamos a ver que está igualada la ecuación, porque el oxidilo con el hidrógeno han formado agua y me quedó un cobre y un flúor que está en la sal. ¿Sí? Claro, todos los demás, flúor, cloro, bromo, yodo, son con un solo hidrógeno. El tema está cuando tengo el ácido sulfídrico. Por ejemplo, si tuviéramos el hidróxido de sodio que reacciona con el ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno, vamos a tener dos hidrógenos, un solo oxidilo, por lo tanto vamos a necesitar dos moléculas del hidróxido para la reacción. Ahora tengo dos oxidrilos y dos hidrógenos que forman dos moléculas de agua y nos va a quedar el sodio, dos veces, porque hemos puesto este dos, y el azufre. Si ustedes se fijan, el sodio tiene valencia 1 y el azufre tiene valencia 2. ¿Sí? Estamos intercambiando valencia porque es un compuesto binario. Si quisiéramos reaccionar, vamos a poner el hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico, esto lo quiero hacer, aunque sea igual que la primera, porque las reacciones en particular, el oxidrilo con el hidrógeno forma agua y va a quedar el sodio y el cloro para formar la sal. Mire, ¿qué es esto? El hidróxido de sodio, hemos dicho, ya lo habíamos conocido, es la soda cáustica. Esta que usamos para destapar cañería, que es muy cáustico, de ahí el nombre. Se lo usa para desamarizar, es decir, sacar el amargo las aceitunas verdes. Y este es el ácido clorhídrico, que al 30% recibe el nombre de ácido muriático, que también es muy cáustico. Y queman las manos y nos cae ácido muriático, no nos dábamos captura. Dos sustancias terriblemente corrosivas, que al reaccionar en cantidades adecuadas agua y la sal que se llama cloro de sodio. ¿Saben lo que es el cloro de sodio? Es la sal de mesa. O sea que de dos sustancias muy cáusticas, la mezcla adecuada, hemos obtenido una rica salmuera, porque sale en agua, ¿no es cierto? Ya la vamos a ir viendo cuáles son las alternativas si no coloco yo la cantidad adecuada. Eso lo vamos a ver cuando empecemos las clases en un apartado que se llama estequiometría. Muy bien, este ejemplo le quería dar para que vean una reacción que se llama de neutralización, porque estamos formando sales neutras. La causticidad de ambas sustancias se pierde para formar una sustancia absolutamente neutra. Veamos otro ejemplo.
Si en vez de tener el hidróxido cuproso tuviéramos el hidróxido cúprico, es decir, con valencia 2, y lo hacemos reaccionar con el ácido clorhídrico, ahora, al tener dos oxidrilo y un hidrógeno, al 2 se lo vamos hidrógeno, y vamos a obtener de esta manera dos moléculas de agua, y lo que me va a quedar para la sal es un átomo de cobre y dos de cloro. El cobre, 2 va para el cloro. La valencia del cloro, 1 va para el cobre. ¿Sí? Intercambiando. Muy bien. Si tenemos el calcio, hidróxido de calcio y el ácido sulfídrico, el producto será, miren, dos oxidrilos, dos hidrógenos, está igualado, colocamos 2 de agua. ¿Y qué quedó? El calcio, 1, y el azufre, 1. Las valencias en ambos es 2, pero las simplificamos cuando ello sea posible. El último ejemplo que podríamos ver es el hidróxido férrico más el ácido sulfídrico. ¿Qué está pasando acá? 3 grupos oxidrilos, 2 hidrógenos. ¿Cómo igualamos? Este 2 lo coloco acá adelante, este 3 lo coloco acá adelante, si intercambiamos su índice por coeficiente, y de esa manera tengo 6 oxidrilos y 6 hidrógenos que van a formar 6 moléculas de agua. Del hierro, del metal, tengo el hierro 2 veces y el azufre 3 veces. De nuevo, observamos que la valencia del hierro es 3 y la valencia del azufre es 2, intercambiando las valencias, obtenemos la fórmula de sal. De tal manera que si nosotros quisiéramos hacer la fórmula general, ¿qué llevaría la fórmula general de las sales no oxigenadas? ¿Qué tiene? Y un no metal. ¿Sí? Le pongo B y B' porque no sé si son iguales o no. B y B' se podrían simplificar, ¿sí? Se simplifican, quedaría de forma definitiva. Pero esta última es también binaria, es decir, que cumple con esta fórmula. Seguimos con dos fórmulas generales. A y B, intercambiando las valencias. A, B y C, teniendo el subíndice A, B larga y la B corta cuando corresponde. Muy bien. Nomenclatura. La nomenclatura tradicional. Vamos a nombrarla siempre de derecha a izquierda. Primero el no metal. Pero ese no metal ya no tiene oxígeno. Por lo tanto, no va a tener ni oso, ni níquel, ni átomo. ¿Se acuerdan de eso? No había oxígeno. Vamos a cambiar la terminación hídrico que tenía en ese ácido por la terminación uro. Por lo tanto, si este es el ácido fluorhídrico, este va a ser el fluoruro. Fluoruro. Y al metal, como lo hemos nombrado siempre, no hemos cambiado jamás la nomenclatura del metal. Como este es el hidróxido cuproso, será el fluoruro cuproso. ¿Sí? En este caso, el ácido es el sulfídrico, por lo tanto,
tanto, este será el sulfuro. Sulfuro. Y como el sodio tiene una única valencia, no le cambiamos el nombre, será sulfuro de sodio. En el caso que sigue, el ácido que hemos usado es el ácido clorhídrico, por lo tanto esto va a ser cloruro. Y como el cobre está actuando con la mayor valencia del hidróxido cúprico, este será el cloruro cúprico. No le cambiamos nombre al metal. Desde que lo bautizamos allá en los óxidos, no le cambiamos nunca más la regla de nomenclatura. Acá será el sulfuro de calcio y acá el sulfuro férrico, porque el hierro está actuando con la mayor valencia. El examen nos pide la fórmula de la ecuación, solo vamos a poner si el H2O, pues, El agua es otra cosa. El agua es una sustancia diferente. Si a mí me piden la fórmula del fluoruro cuproso, lo único que escribir es, porque esa es la fórmula. La otra es la fórmula del agua. No es del fluoruro cuproso. ¿Cierto? Otra sustancia diferente. Muy bien. Numeral de Stock. Vamos a escribirle acá abajo. El nombre del no metal terminado en uro, el metal sin cambiar, y pongo las valencias con las que está actuando cada uno. Fluoruro 1, de cobre 1. Sulfuro 2, de sodio 1. Cloruro 1, de cobre 2. Sulfuro 2 de calcio 2, sulfuro 2 de hierro 3. Y siempre entre paréntesis la valencia con la que actúa. No metal. Atomicidad. Mono, fluoruro, siempre la terminación uro para el no metal, monofluoruro de cobre. Monosulfuro de sodio. Dicloruro de cobre. Pero recuerden que el mono no lo poníamos en el metal, ¿cierto? Cuando era uno. Monosulfuro de calcio y trisulfuro de hierro. Espectacular la nomenclatura por atomicidad, ¿cierto? Porque en la formulita lo único que hay que acordarse es la terminación para cada caso de el no metal, y cuando haya oxígeno en la fórmula se le nombrará como ox. O óxido si es binario con metal. En la primera semana de clase, cuando empecemos ya clases normales, vamos a ver algunos casos excepcionales de las sales. Vamos a ver las sales no oxigenadas ácidas y las sales, perdón, las sales en general ácidas y las sales básicas, es decir, aquellas que no son neutras. Que sean ácidas quiere decir que le queda hidrógeno del ácido sin consumirse,
o si son sales básicas que le quedan oxidrilos de la base sin consumirse, que quedan incorporadas en la sal. Ya lo vamos a ir viendo eso. ¿Cuántos tipos son? ¿Tres nomás o hay más? De sales, Sí. las sales pueden ser oxigenadas o no oxigenadas. Y dentro de ambas podemos tener sales neutras, ácidas o bases. Y hay otro tipo de sales que son las sales mixtas, en donde no hay un solo metal, sino que puede haber dos metales diferentes incorporadas en la misma sal. Esos ejemplos lo vamos a ver. Madres son más raras, ya no lo vamos a usar demasiado, pero existen. Si uno la ve en el libro, tiene que saber de qué se trata. Recuerden que lo que vamos a ver nosotros es química general. Es decir, la estructura y las leyes de la química que sirven para todo tipo de química. Inorgánica, orgánica, biológica, analítica, etc. Es un pantallazo de lo más genérico de la química, por eso se llama química general. ¿Cuándo tendríamos la próxima semana, más o menos? Ya lo vamos a decidir. Les cuento cómo funciona la cátedra de química por ahora que estoy yo. Cuando se dicta la parte práctica, que lo hacen los jefes de trabajo práctico, ellos me avisan en qué momento ustedes están ya en condiciones de poder rendir el parcial. Han visto de un determinado tema, han hecho ejercicio, lo entienden, lo pueden solucionar. En ese momento fijamos la fecha del parcial y ahí tomamos la parte práctica de lo que han ido estudiando, más la parte teórica que corresponde a esa parte práctica. Ni más ni menos. ¿Sí? Ya cuando empecemos las clases vamos a darle todos los requisitos para promocionar, regularizar, y si no, quedarán libres. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿No? Bueno.